quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy Santa Méndez, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero que se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase de hoy. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho.
Sé que como estudiante has tenido que producir diversos textos y quizás te has detenido en la gran pregunta: ¿cómo inicio? ¿De qué voy a hablar? Y una vez ya tienes el texto, lees y aún sientes que le falta algo. Es en ese momento que tienes que detenerte y verificar si se cumplen las propiedades del texto antes de continuar. Estas son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Conceptos que garantizan que tu redacción tenga belleza estilística, cuidando la norma de la lengua. Recuerda que tu compromiso en esta unidad es lograr un editorial para concientizar a las personas sobre el cuidado del ambiente. Hasta ahora hemos trabajado el editorial y en el día de hoy vamos a recordar aquellas palabras que logran entrelazar las ideas de manera lógica, coherente y que ayudan a estructurar nuestro texto. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles palabras usas para enlazar ideas? Si atinaste a decir que son los conectores, es evidencia de que cada día aprendes más, en especial si reconoces los conectores argumentativos y sus tipos, ya que estos te ayudarán a escribir tu propio editorial. ¿Qué son los conectores? Los conectores son todas aquellas palabras que te ayudan a dar sentido a una oración. Sin estas, los textos pierden coherencia. Sin embargo, es necesario conocer la manera correcta de utilizar cada conector y en qué momento es necesario. Los conectores argumentativos son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones que cumplan la función de argumentos que justifiquen los distintos planteamientos que se utilizaron en el desarrollo del texto. Con estos conectores podemos introducir distintos argumentos o explicaciones, ya sea en textos escritos o verbales. Sé que ya reconoces los conectores y cuando estás hablando los utilizas a veces sin darte cuenta. Ayúdame a identificar entonces algunas de sus características. El conocimiento te da poder. Mientras más los conoces, los puedes utilizar mejor. Características de los conectores. Es posible contar con distintos conectores argumentativos de acuerdo a la idea que quieres plantear en el texto. Por eso, te presento en este día las características principales de los conectores argumentativos. Características de los conectores argumentativos. Es necesario saber en qué punto del texto se utilizará el conector, ya que si no se aplica correctamente, el texto puede volverse incoherente. Hay que asegurarse de no abusar en el uso de los conectores, debido a que, en caso de hacerse, es posible que el texto se haga incomprensible. Existen diferentes tipos de conectores argumentativos, por lo que es necesario conocerlos todos para saber cuál es el indicado para cada texto. Suele ir precedido por una coma, un punto y coma o punto. Por ejemplo, son las 12, así que hay que darse prisa. O se escriben entre comas. Por ejemplo, son las 12, es decir, hay que darse prisa. Una vez que tenemos claro cuáles son sus características y el tipo de texto que vamos a escribir, o sea, ya sabemos la intención comunicativa de nuestro texto, hacemos una sabia elección de los conectores. Por ejemplo, los más frecuentes en los textos argumentativos son organizadores. Son los que ordenan las ideas. Algunos de ellos son en principio, en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen, etc. Ejemplo: en primer lugar, les corresponde de manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. En segundo lugar, deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa y con las penas correspondientes.
causales. Explican el porqué de lo que se afirma, es decir, remiten a la causa. Estos son porque, puesto que, ya que, debido a causa de, etc. Ejemplo, las redes sociales contribuyeron a la solución del problema porque se sumaron a la campaña de difusión. En este ejemplo, el efecto o consecuencia es que las redes sociales contribuyeron a solucionar el problema y la causa es que se sumaron a la campaña de difusión. Consecutivos. Indican la consecuencia producida por una determinada causa. Algunos conectores consecutivos son, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues, etc. Ejemplo. El tema no fue tratado en la última reunión del año, por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Adversativos. Estos conectores señalan una oposición, un impedimento a la idea que le precede, pero, sin embargo, no obstante, etc. Ejemplo. Los nuevos montos de las multas son muy elevados, sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. Después de haber repasado con las características esenciales y los tipos de conectores usados, especialmente en la argumentación, vayamos al texto. Presta atención al siguiente editorial, en este caso tomado del periódico El Listín Diario. Ellos también son héroes. Los policías y militares, tanto como los médicos, también han sido héroes que han luchado sin horarios ni treguas en el combate del coronavirus. Un sacrificio, valga decirlo, poco reconocido. 10 meses de continuo accionar en las calles para hacer cumplir las medidas de emergencia los han llevado al agotamiento, a escabrosos roces con la ciudadanía y hasta con otros uniformados y sin dudarlo a una real desmoralización. Su papel es ingrato porque tienen que someter a la obediencia a los que no respetan las disposiciones del toque de queda, uso de mascarillas y distanciamiento físico, y lo que suelen generar es críticas o repudio, jamás aplausos ni compensaciones. En cierta medida, sus excesos o sus inapropiados manejos de las crestas callejeras nocturnas solo ponen en evidencia la necesidad de una más sistemática y mejor formación, a fin de que el cumplimiento de la ley no se haga en términos injustos o arbitrarios. Esos policías y militares han sido movilizados día y noche en distintas tareas del estado de emergencia. También se han contagiado, han tenido bajas y sus familias, por igual, han padecido de los sinsabores de esta pandemia. El coronavirus no hizo más que agregarles una carga más pesada de las que ya llevaban con el combate a la delincuencia, el narcotráfico, las consuetudinarias violaciones a las leyes y la defensa de la seguridad nacional. Y como quiera, nunca se escuchan los aplausos para ellos, héroes olvidados en este pandemonio. ¿Observaste las palabras destacadas? Te invito a que me ayudes a clasificarlas con la siguiente tabla. Conector de causa, ¿por qué? Conector de comparación, tanto como. Conector de consecuencia, ¿a fin de qué? Conectores adición. ¿Y lo qué? También. Estoy segura que el ejercicio que realizamos identificando los conectores argumentativos del editorial titulado Ellos también son héroes te ayudó a reforzar los conocimientos que tenías sobre el tema. ¿Qué tal si ahora demuestra tus dotes de escritor utilizando estos conectores en un mismo escrito? Crea un texto partiendo de esta idea. Conociendo las virtudes de las redes sociales y su creciente uso en tiempos de pandemia, ¿cuál prefieres? ¿Instagram o TikTok? Justifica tus ideas y sustenta tus argumentos utilizando estos conectores. No obstante,
En otras palabras, a pesar de, por consiguiente, a causa de, aunque. Inicia una lluvia de ideas. Tienes 15 segundos. Si ya tienes tus ideas, organízalas y compártelas con tus maestros. Así podrás convencer a tus compañeros que difieren con tus ideas. Como has notado, no es difícil, es solo cuestión de práctica. Es lo mismo que harás con la redacción de tu editorial. Idea general, lluvia de ideas o mapas de conceptos, organización general del texto. Estimado alumno, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con los conectores, hemos llegado al final de la clase de hoy. Te invito a ejercitar tu mente y, ¿por qué no?, también ejercita tu cuerpo. Recuerda que debemos preservar nuestra salud realizando los ejercicios correspondientes. Si en todo lo que hemos trabajado aún sientes que necesitas ayuda, contacta a tu maestro. No olvides que cuentas con su apoyo para que logres un mayor aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase. Que tengas un día bendecido. Hola, estoy muy feliz de que estemos juntos de nuevo en nuestra clase de física. Soy Sonia García, bienvenido. Recuerda seguir usando mascarilla y mantener el distanciamiento social para preservar la salud. También recuerda que puedes seguir las clases por televisión, radio o internet por nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy continuamos con el tema de los fluidos. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En nuestra clase anterior estudiamos los conceptos básicos de los fluidos como densidad, volumen y presión. Como hoy profundizaremos en el tema de los fluidos, debemos conocer algunos aspectos importantes. Sabemos que el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y que la densidad relaciona la masa y el volumen del cuerpo. Una de las características importantes de los fluidos es su peso específico. Entonces, ¿qué es el peso específico? El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metros cúbicos, o sea, n sobre m al cubo. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE y se expresa como fuerza de gravedad o peso sobre el volumen. Como la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entre el volumen, entonces tenemos
que si dividimos la masa entre el volumen, eso es igual a la densidad. Por lo tanto, el peso específico será igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo en cuenta que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos nuestros datos. La densidad es de 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos y el valor de la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden el peso específico del cuerpo. El peso específico es igual a la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad, que es 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 8.6 por 10 a la 4 newtons sobre metros cúbicos. En la clase anterior calculamos la presión de una fuerza aplicada a un área. Ahora estudiaremos la presión en los fluidos. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en un río o una piscina, sientes en tu cuerpo la presión del agua y esta presión es la misma en todas partes de tu cuerpo. Los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, que como el agua ejerce presión hidrostática y el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, usado por los meteorólogos para predecir los cambios de la presión. Cuando se trata de un fenómeno meteorológico como una vaguada, tormenta o huracán, la presión se mide en milibares o MBS. Un bar es igual a 1000 milibares. ¿Cómo nos enteramos de la existencia de la presión atmosférica? Evangelista Torricelli fue el primero en demostrar su existencia en un experimento con mercurio y determinar su valor en el año 1643. La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad, por la altura. Matemáticamente se expresa así. PA, que será la presión atmosférica, es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, o sea, PA es igual a D por G por H. Vamos a calcular la presión atmosférica. Usando la fórmula P es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde la densidad del mercurio es de 13.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos y la altura que le dio el mercurio en el tubo es de 0.76 metros. Con el valor de la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado, sustituyendo esos valores en las fórmulas, tenemos que la presión atmosférica es igual a 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 0.76 metros, lo que nos da un valor de presión atmosférica igual a 101.396 pascales, que expresado más correctamente sería igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que sería lo mismo que decir 101.4 kilopascales. Entonces, sus valores son 76 centímetros de mercurio, que es igual a 760 milímetros de mercurio, lo que equivale a una atmósfera o ATM. Si lo expresamos en pascales, tenemos que es igual a 101.3 kilopascales, o lo mismo que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahora veremos la presión absoluta. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta dos presiones,
Una es la presión que ejerce el líquido y la otra es la que ejerce la atmósfera. Entonces, la presión total o absoluta sobre un cuerpo a una profundidad h por debajo de la superficie de un líquido abierto a la atmósfera es igual a la suma de la presión atmosférica o PA y la presión que ejerce el líquido pH. Su ecuación es la siguiente. Presión total o absoluta es igual a presión atmosférica más la presión que ejerce el líquido, que es pH. Como pH es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, entonces la presión total o absoluta será igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Luego de estas explicaciones, practiquemos lo aprendido. Veamos un ejemplo. Un nadador se introduce debajo del agua en una piscina de 3 metros de profundidad y la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Si la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, calcula A, la presión que ejerce el agua sobre el nadador. B, la presión total que soporta el nadador. Veamos los datos. Aquí tenemos la profundidad o la altura de la piscina, que es de 3 metros. La densidad del agua, que dice que es igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Y la presión atmosférica, que es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Vamos a calcular la presión que ejerce el agua sobre el nadador y nuestra fórmula es la siguiente. pH es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura. Tenemos que la densidad del agua es igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso va multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundos al cuadrado, y por la altura, que es igual a 3 metros. Entonces tenemos que multiplicar 1 por 10 son 10 por 3, 30. Eso nos da que la presión del agua sobre el nadador es igual a 30 por 10 a las 3 kilogramos. Metro cúbico, aquí tenemos otro metro, eliminamos este metro con uno de los metros cúbicos y nos queda kilogramos sobre metros cuadrados por metros sobre segundos al cuadrado. Si multiplicamos kilogramos por metro por segundo, eso nos da newton. Entonces tenemos 30 por 10 a las 3 newton sobre metros cuadrados. Mejor expresada, la presión del agua sobre el nadador será igual a 3 por 10 a las 4 newton por metros cuadrados. Ahora vamos a calcular la presión absoluta total sobre el nadador. Sabemos que la presión total o absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión del agua sobre el nadador. Ya tenemos la presión del agua sobre el nadador, entonces la presión atmosférica tiene un valor constante de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Sumamos las cantidades. Entonces tenemos que presión atmosférica 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados más 3 por 10 a las 4 newton sobre metros cuadrados. Pero ¿qué ocurre? Que para sumar potencias, los exponentes deben ser iguales. Y aquí tenemos exponente 4 y aquí tenemos el exponente 5. Entonces, ¿cómo igualamos los exponentes? Fácil. El exponente de la cantidad menor o el exponente menor, a ese coeficiente le movemos el punto hacia la izquierda. Entonces tenemos que es igual a 3. Entonces movemos el punto del 3 hacia la izquierda.
y luego eso aumenta el exponente. Tendremos que la presión total será igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados, más, ya no vamos a tener 3, sino 0.3. Ya no 10 a la 4, sino 10 a la 5, porque ya le movimos el punto y el exponente aumentó en un valor. Entonces tenemos por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Ahora sí podemos sumar las potencias porque tienen el mismo exponente. Entonces eso nos va a dar un valor de 1.013 más 0.3 nos da 1.313 por 10 a la 5 newton sobre metros. Y tenemos nuestra presión total. Ahora anotamos nuestros resultados. Tenemos que la presión del agua sobre el nadador es igual a 3 por 10 a la 4 newton sobre metros cuadrados. Y la presión absoluta o la presión total sobre el nadador es igual a 1.313 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Muy fácil, ¿verdad? En determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la presión que se mide con el manómetro. La fuerza asociada a la presión en un fluido ordinario en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que debido al principio de acción y reacción, resulta en una compresión para el fluido, jamás una tracción. Ahora, escucha atentamente. Si tenemos un tanque con reserva de agua que bombea para alimentar una comunidad y se le aumenta la presión en cualquier punto de la tubería, también experimentará la presión ejercida. Y esto es un claro ejemplo del principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal de 1623 y murió en 1662, que se resume en la siguiente frase: el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible, o sea, un líquido, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. O sea, que la presión ejercida a cualquier punto de un fluido en reposo se transmite sin alteración a todos los puntos del fluido y actúa en todas direcciones. Analicemos esta gráfica. Si la presión 1 es igual a la presión 2, por lo que, sustituyendo la definición de presión para ambos casos, tenemos que P1 igual a P2 sería lo mismo que fuerza 1 igual a fuerza 2. Entonces, tenemos la ecuación de que fuerza 1 sobre superficie 1 será igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Entonces, la fuerza aplicada en el émbolo menor, que sería F1, sale multiplicada por el número de veces del área del émbolo mayor. Por ejemplo, si el área del émbolo mayor es 100 veces mayor que el área del émbolo menor, la fuerza aplicada en el menor sale multiplicada por 100 en el émbolo mayor. Podemos observar que si despejamos a F1, F1 será igual a superficie 1 sobre superficie 2 multiplicado por la fuerza 2. Observamos que la fuerza 1 será mayor que la fuerza 2 cuando el cociente sea igual a superficie 1 entre superficie 2 sea mayor que 1. Esto se puede traducir cuando A1 es mayor que A2, o sea, que la superficie 1 sea mayor que la superficie 2.
En caso contrario, se puede seguir la misma lógica. Ejemplo 2. En el émbolo menor de una prensa hidráulica se ejerce una fuerza de 40 newtons. Su área es de 20 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el peso de un cuerpo levantado por el émbolo mayor si su área es de 800 centímetros cuadrados? Veamos los datos. Aquí tenemos que el peso o la fuerza 1 es de 40 newtons, la que se aplica en el émbolo menor. El área es de 20 centímetros cuadrados, el émbolo menor, y el área del émbolo mayor es igual a 800 centímetros cuadrados. Nos pide la fuerza o el peso del cuerpo que puede levantar la superficie del émbolo mayor. Eso es igual a F2, que es lo mismo que la presión 2. La fuerza 2 o el peso que puede levantar el émbolo mayor es igual a fuerza 1 por superficie 2 dividido entre la superficie 1. Veamos. Entonces tenemos que F2 es igual a F1 por A2 dividido entre A1, lo que es lo mismo. F1 dijimos que era igual a 40 multiplicado por la superficie 2, que son 800. Entonces dividimos F1, que es igual a 40, lo multiplicamos por el área 2, que es igual a 800 centímetros cuadrados, y lo dividimos entre el área 1, que es igual a 20 centímetros cuadrados. Eso nos da un resultado de 1600 newtons. Porque recuérdense que unidades iguales que están dividiendo se eliminamos. Queda newton. Entonces la fuerza o el peso del cuerpo que puede levantar el émbolo mayor es igual a 1600 newtons. Hemos terminado. Vamos a colocar nuestros resultados. Entonces tendremos que la fuerza 2, que es igual al peso, será igual a 1600 newtons. Muy fácil, ¿verdad? Las aplicaciones del principio de Pascal son muchas, como son la prensa hidráulica, que es una máquina simple semejante a una palanca de Arquímedes, que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial, como son exprimidores de jugo de frutas, en industrias de vinos, en industrias de telas para compactar el algodón y la lana en forma de láminas. También los gatos hidráulicos usados para levantar vehículos y cambiar gomas, los guías hidráulicos de los vehículos, la botella que usan los camiones volteos para levantar la cama y vaciar los materiales, las máquinas que tienen los camiones compactadores de basura y los montacargas. Bien, ya mencionamos anteriormente que la presión ejercida por un fluido es la presión hidrostática. Profundicemos sobre este concepto. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión existente es la presión hidrostática. En un fluido en movimiento, además, puede aparecer una presión hidrodinámica relacionada con la velocidad del fluido. Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo, como observamos en la figura. Encontremos la fórmula para hallar la presión que ejerce un fluido en reposo. Vamos a hallar la presión que ejerce un fluido por debajo de la superficie y considerar un recipiente lleno y cerrado de algún fluido. Ejemplo, una cubeta llena de agua y cerrada según el dibujo de la figura. Dibujemos un cilindro dentro de la cubeta donde el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. Esto es que el volumen será igual a área por altura.
Considerar la definición de presión, que dijimos que era igual a fuerza sobre superficie, donde la fuerza que hace el fluido es su propio peso, o sea, F o P es igual a masa por aceleración de la gravedad. Pero la masa de un fluido ya sabíamos que era igual a densidad por volumen. Sustituyendo en la definición de presión, la presión será igual a fuerza sobre área o superficie, que sería lo mismo que masa por aceleración de la gravedad sobre área o superficie, que sería lo mismo que densidad por el volumen por la aceleración de la gravedad sobre la superficie. Sustituyendo el volumen por B igual a A base por altura, que es A por H, tenemos que la presión es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura. La presión a cualquier altura H sumergido en un fluido de un recipiente cerrado. En caso de que esté abierto el recipiente, debemos sumar la presión atmosférica, es decir, P será igual a presión atmosférica más densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde usando las unidades del sistema internacional tenemos lo siguiente. P es la presión hidrostática y se mide en pascales. Ρ o D es la densidad del líquido y se mide en kilogramos por metros cúbicos. G es la aceleración de la gravedad y se mide en metros por segundos al cuadrado. H es la altura que se encuentra el fluido y se mide en metros. PA es la presión atmosférica o la presión sobre la superficie libre del fluido. Algunas aplicaciones del principio de Pascal puede ser interpretado como una consecuencia de la ecuación fundamental de la hidrostática y del carácter altamente incompresible de los líquidos. Si se aumenta la presión sobre la superficie libre, por ejemplo, la presión total en el fondo ha de aumentar en la misma medida, ya que la densidad, la aceleración de la gravedad y la altura no varían. Al no hacerlo, la presión total y el principio de Pascal no podrían cumplirse. A continuación, te invito a observar el simulador FET para practicar con las variables del principio de Pascal. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma presión. La prensa hidráulica es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Consta de 2 cilindros de diferente diámetro, cada uno con su respectivo émbolo, unidos por medio de un tubo de comunicación. Se llenan de líquido el tubo y los cilindros, y al aplicar una fuerza en el émbolo menor, la presión que genera se transmite íntegramente en el émbolo mayor. Al penetrar el líquido en el cilindro mayor, que está unido a una plataforma, empuja el émbolo hacia arriba. Con este dispositivo, si una fuerza pequeña actúa sobre el émbolo menor, produce una gran fuerza sobre el émbolo mayor. La presión en el émbolo menor está dada por la relación F sobre A minúsculas y en el émbolo mayor F sobre A mayúsculas. De acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales. Por lo tanto, la fórmula para la prensa hidráulica es la prensa hidráulica se utiliza en las estaciones de servicio para levantar automóviles, en la industria para comprimir algodón o tabaco, para extraer aceites de algunas semillas o jugos de algunas frutas, entre otras muchas aplicaciones. Luego de estudiar este interesante tema, ¿qué te parece si practicamos en casa?
Ejercicio 1. Un submarino se encuentra debajo del agua, donde hay una presión relativa a la superficie de 2.50 por 10 a la 5 pascales y donde la densidad del agua es 1.03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. La profundidad en la que se encuentra el submarino es de 50 metros. ¿Cuál es la presión total sobre el submarino? Ejercicio 2. Con una prensa hidráulica se quiere levantar un cuerpo de masa 125 kilogramos que pesa 1112.5 newtons. Si la superficie del émbolo menor es de 15 centímetros cuadrados y la del émbolo mayor de 3 metros cuadrados, calcula la fuerza que debe aplicarse. Recuerda convertir el valor de la superficie a metros cuadrados. Ejercicio 3. ¿Cuál es el área del émbolo menor de una prensa hidráulica en que se aplica una fuerza de 200 newton? Si el émbolo mayor se obtiene una fuerza de 2.400 newton y su área es de 1.200 centímetros cuadrados. Ejercicio 4. Se introduce un cuerpo en un recipiente que contiene alcohol, cuya densidad es 0.79 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, a una profundidad de 4 metros y G con un valor de 10 metros por segundos al cuadrado. Calcula A. La presión ejercida por el alcohol. B. La presión total del cuerpo. Recuerda socializar con tus compañeros y tu maestro para aclarar dudas y lograr un mejor aprendizaje. Muy interesante la clase de hoy, ¿verdad? Claro, porque aprendimos que el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio y se expresa en unidades de newton sobre metros cúbicos. Resolvimos ejemplos de peso específico usando ecuaciones, diferenciamos la presión absoluta y relativa y vimos que la absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica y la presión que ejerce el líquido. Analizamos la presión hidrostática que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido. Describimos las ecuaciones y los conceptos en cada caso, usando ejemplos. Aprendimos también a calcular la presión atmosférica y sus valores. Analizamos el principio de Pascal, que sostiene que la presión ejercida a cualquier punto de un fluido en reposo se transmite sin alteración a todos los puntos del fluido y actúa en todas direcciones. Relacionamos sus aplicaciones con maquinarias de la vida diaria, como son la prensa hidráulica, que amplifica la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial, como exprimidores de jugo de frutas, en industrias de vinos, en industrias de telas para compactar el algodón y la lana en forma de láminas. Los gatos hidráulicos usados para levantar vehículos y cambiar las gomas, los guías hidráulicos de vehículos, la botella que usan los camiones volteos para levantar la cama y vaciar materiales, las máquinas que tienen los camiones compactadores de basura y los montacargas. Resolvimos ejemplos y ejercicios del tema y vimos la importancia de este tema para la vida diaria. Trabajamos con simuladores y prácticas del tema para comprender mejor los contenidos. Estoy segura de que aprendiste mucho hoy con cada tema que tratamos. Nos vemos en la próxima clase.
Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria, promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Es un placer para mí llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para así traerles la lección de hoy bajo el tema Asking for and Giving Explanations and Arguments. Pedir y dar explicaciones y argumentos. Are you ready to start? Great. Let's begin. Comencemos. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English to Spanish. Welcome to this new lesson. This time you will work with reading comprehension related to asking for and giving explanations and arguments. In this sense, the focus will be on school experiences. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. You can also access the link below to study this lesson's vocabulary and expressions. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy trabajaremos comprensión lectora relacionada con solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. En este sentido, el tema será enfocado en experiencias escolares. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. También puedes ingresar al enlace que te aparece debajo para practicar el vocabulario y expresiones de esta clase. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Espero que les haya ido muy bien en la autoevaluación. Si no, no se preocupen. Hoy vamos a reforzar sus conocimientos acerca del tema. Y a propósito de reforzar, ¿recuerdan cómo usar since and because? Permítanme refrescarle la memoria con este ejemplo. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Como estudié matemática todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Since lo usamos to express results. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we're going to celebrate the Dominican Independence Day next week. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we are going to celebrate the Dominican Independence Day next week. Tenemos que escribir un ensayo acerca de Juan Pablo Duarte porque vamos a celebrar el Día de la Independencia Dominicana la próxima semana. Because lo usamos to express a reason. Recordemos que, como tarea en la clase anterior, les propusimos hacer un pequeño párrafo hablando de las actividades que has disfrutado en la escuela y que debías incluir en ese párrafo las palabras since and because.
En caso de no haberla completado, aún estás a tiempo. Con los tips que vas a aprender hoy, podrás lograr eso y mucho más. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presten mucha atención a lo que viene a continuación. Se trata de un texto audiovisual en donde una joven nos lee parte de su diario escolar y nos relata algunas de sus experiencias en la escuela. Escuchemos. Read and listen to the following text about my school diary. Lee y escucha el siguiente texto titulado Mi diario escolar. No repitas aún, solo presta atención para que puedas entrenar el oído. No olvides tomar una foto al texto si es necesario. My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. ¿Qué tanto entendieron del texto? No se preocupen si no entendieron todo. Para eso estoy yo aquí. Acompáñenme a descubrir qué significan y cómo usar algunas de las expresiones que utilizó Roberta en su relato. High school was an amazing experience. High school was an amazing experience. La secundaria fue una experiencia asombrosa. Let me tell you. Let me tell you. Déjame decirte o déjame informarte. Es una expresión que se usa como para poner al día a alguien con algo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Let me tell you. Because it was close to my house. Because it was close to my house. Yo sé que la palabra close le suena como a cerrado o a cerrar algo, pero close significa también cerca. Esta expresión significa because it was close to my house, porque estaba cerca de mi casa. Another significant reason why I loved high school. Another significant reason why I love high school. Otra razón significativa o importante por la cual me encantaba la escuela o me encantó la secundaria. They were so kind and thoughtful. They were so kind and thoughtful. Lo primero es que they se está refiriendo a sus compañeros de clase y sus profesores.
They were, refiriéndose a sus compañeros de clase y sus profesores. They were so kind and thoughtful. Ellos fueron tan amables y considerados conmigo. My best friend's name. My best friend's name. El nombre de mi mejor amigo. Yo podría también decirlo como the name of my best friend, pero sonaría muy largo y en spoken English usamos más esa S que indica posesión. Así que el nombre de mi mejor amigo. My best friend's name. They always taught fun and interactive classes. They always taught fun and interactive classes. Ellos, refiriéndose a los profesores, siempre enseñaban clases interactivas y divertidas. Recordemos que taught es el pasado irregular del verbo teach. Teach, presente, taught, pasado. The cafeteria served delicious food. The cafeteria served delicious food. En la cafetería servían comida deliciosa. I took advanced math classes. I took advanced math classes. Math es una palabra que viene de mathematics, pero para hacerlo más resumido o digamos un diminutivo, se usa mayormente math para referirse a matemáticas. Habiendo aprendido todos estos términos que te ayudarán a comunicarte mejor en el idioma inglés, es hora de ponerlos en práctica con el siguiente ejercicio. Read the text and answer the following questions. What is the name of the high school Roberta went to? What is the name of the high school Roberta went to? A. Roberto Brenes High School. B. Roberta Ferrero High School. Or C. Carlos Ferrero High School. Number 2. What is the name of Roberta's best friend from high school? What is the name of Roberta's best friend from high school? A. César Camacho. B. Roberta Brenes. Or C. Carlos Ferrero. 3. What kind of experience did the author have in high school? What kind of experience did the author have in high school? A. Negative. B. Positive. Or C. Neutral. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Estuvo fácil, ¿cierto? Tomemos un momento para revisar sus respuestas. Buen trabajo, equipo. Pasemos ahora al siguiente ejercicio. Read the following statements and choose true para verdadero or false para falso. Lee los siguientes enunciados y encierra en un círculo true or false. Number 1. Roberta had a positive experience in high school because the weather was nice. The answer is false.
Roberta sí tuvo una experiencia positiva en la secundaria, pero no precisamente porque el clima era bueno. Number 2. Roberta lived close to the high school that she went to. Roberta lived close to the high school that she went to. The answer is true. Es cierto, Roberta sí vivía cerca de la secundaria a la cual ella iba. Number 3. Roberta's classmates treated her badly when she went to high school. Roberta's classmates treated her badly when she went to high school. The answer is false. De hecho, los compañeros de clase de Roberta la trataron muy bien. Number 4. César Camacho was one of Roberta's teachers in high school. César Camacho was one of Roberta's teachers in high school. La respuesta es false. Esto es falso. De hecho, César Camacho no era uno de sus profesores, sino su mejor amigo. Number 5. Roberta really enjoyed the food from the cafeteria. Roberta really enjoyed the food from the cafeteria. The answer is true. Verdadero. Esto lo podemos comprobar cuando dice que the food they served was delicious. El día de hoy aprendimos nuevas palabras y frases que desde ya pueden incorporar a su vocabulario. A través de las experiencias del diario de Roberta, afinamos un poco más nuestro oído y la capacidad de comprensión. Y con los ejercicios que planteamos, pusimos en práctica lo aprendido en clase. Para comprobar qué tan bien nos fue en la clase de hoy, les presento una vez más el self-assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado muy bien mientras aprendían. Como tarea les propongo que con la ayuda de su maestro tutor hagan una lista de 3 experiencias que recuerden de la escuela. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima clase. Take care. See you soon. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Sé que como estudiante has tenido que producir diversos textos y quizás te has detenido en la gran pregunta, ¿cómo inicio? ¿De qué voy a hablar? Y una vez ya tienes el texto, lees y aún sientes que le falta algo. Es en ese momento que tienes que detenerte y verificar si se cumplen las propiedades del texto antes de continuar. Estas son la adecuación, la coherencia y la cohesión.
Conceptos que garantizan que tu redacción tenga belleza estilística, cuidando la norma de la lengua. Recuerda que tu compromiso en esta unidad es lograr un editorial para concientizar a las personas sobre el cuidado del ambiente. Hasta ahora hemos trabajado el editorial y en el día de hoy vamos a recordar aquellas palabras que logran entrelazar las ideas de manera lógica, coherente y que ayudan a estructurar nuestro texto. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles palabras usas para enlazar ideas? Si atinaste a decir que son los conectores, es evidencia de que cada día aprendes más, en especial si reconoces los conectores argumentativos y sus tipos, ya que estos te ayudarán a escribir tu propio editorial. ¿Qué son los conectores? Los conectores son todas aquellas palabras que te ayudan a dar sentido a una oración. Sin estas, los textos pierden coherencia. Sin embargo, es necesario conocer la manera correcta de utilizar cada conector y en qué momento es necesario. Los conectores argumentativos son todas aquellas palabras que utilizamos para introducir oraciones que cumplan la función de argumentos que justifiquen los distintos planteamientos que se utilizaron en el desarrollo del texto. Con estos conectores podemos introducir distintos argumentos o explicaciones, ya sea en textos escritos o verbales. Sé que ya reconoces los conectores y cuando estás hablando los utilizas a veces sin darte cuenta. Ayúdame a identificar entonces algunas de sus características. El conocimiento te da poder. Mientras más los conoces, los puedes utilizar mejor. Características de los conectores. Es posible contar con distintos conectores argumentativos de acuerdo a la idea que quieres plantear en el texto. Por eso, te presento en este día las características principales de los conectores argumentativos. Características de los conectores argumentativos. Es necesario saber en qué punto del texto se utilizará el conector, ya que si no se aplica correctamente, el texto puede volverse incoherente. Hay que asegurarse de no abusar en el uso de los conectores, debido a que, en caso de hacerse, es posible que el texto se haga incomprensible. Existen diferentes tipos de conectores argumentativos, por lo que es necesario conocerlos todos para saber cuál es el indicado para cada texto. Suele ir precedido por una coma, un punto y coma o punto. Por ejemplo, son las 12, así que hay que darse prisa. O se escriben entre comas. Por ejemplo, son las 12, es decir, hay que darse prisa. Una vez que tenemos claro cuáles son sus características y el tipo de texto que vamos a escribir, o sea, ya sabemos la intención comunicativa de nuestro texto, hacemos una sabia elección de los conectores. Por ejemplo, los más frecuentes en los textos argumentativos son organizadores. Son los que ordenan las ideas. Algunos de ellos son, en principio, en primer lugar, en segundo lugar, en síntesis, en suma, para concluir, en resumen, etc. Ejemplo. En primer lugar, les corresponde de manera exclusiva la educación y concientización de todos los ciudadanos que habitan el territorio de esta nación. En segundo lugar, deben utilizar los medios necesarios para detectar los delitos producidos en las rutas y calles y sancionar a los responsables de manera severa y con las penas correspondientes. Causales. Explican el porqué de lo que se afirma, es decir, remiten a la causa. Estos son porque, puesto que, ya que, debido a causa de, etc. Ejemplo, las redes sociales contribuyeron a la solución del problema porque se sumaron a la campaña de difusión. En este ejemplo, el efecto o consecuencia
es que las redes sociales contribuyeron a solucionar el problema y la causa es que se sumaron a la campaña de difusión. Consecutivos. Indican la consecuencia producida por una determinada causa. Algunos conectores consecutivos son, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues, etc. Ejemplo. El tema no fue tratado en la última reunión del año, por lo tanto, no se podrá aumentar el valor de la inscripción. Adversativos. Estos conectores señalan una oposición, un impedimento a la idea que le precede, pero, sin embargo, no obstante, etc. Ejemplo. Los nuevos montos de las multas son muy elevados, sin embargo, no se disminuyeron las infracciones. En nuestra clase anterior estudiamos los conceptos básicos de los fluidos como densidad, volumen y presión. Como hoy profundizaremos en el tema de los fluidos, debemos conocer algunos aspectos importantes. Sabemos que el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad y que la densidad relaciona la masa y el volumen del cuerpo. Una de las características importantes de los fluidos es su peso específico. Entonces, ¿qué es el peso específico? El peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de newton sobre metros cúbicos, o sea, n sobre m al cubo. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE y se expresa como fuerza de gravedad o peso sobre el volumen. Como la fuerza de gravedad es igual a la masa por la aceleración de la gravedad entre el volumen, entonces tenemos que si dividimos la masa entre el volumen, eso es igual a la densidad. Por lo tanto, el peso específico será igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo en cuenta que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos nuestros datos. La densidad es de 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos y el valor de la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden el peso específico del cuerpo. El peso específico es igual a la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad, que es 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un resultado de 8.6 por 10 a la 4 newton sobre metros cúbicos. En la clase anterior calculamos la presión de una fuerza aplicada a un área. Ahora estudiaremos la presión en los fluidos. Por ejemplo, cuando nos sumergimos en un río o una piscina, sientes en tu cuerpo la presión del agua y esta presión es la misma en todas partes de tu cuerpo. Los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, que como el agua ejerce presión hidrostática y el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura.
La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, usado por los meteorólogos para predecir los cambios de la presión. Cuando se trata de un fenómeno meteorológico como una vaguada, tormenta o huracán, la presión se mide en milibares o MBS. Un bar es igual a 1000 milibares. ¿Cómo nos enteramos de la existencia de la presión atmosférica? Evangelista Torricelli fue el primero en demostrar su existencia en un experimento con mercurio y determinar su valor en el año 1643. La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad, por la altura. Matemáticamente se expresa así. PA, que será la presión atmosférica, es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, o sea, PA es igual a D por G por H. Vamos a calcular la presión atmosférica. Usando la fórmula P es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde la densidad del mercurio es de 13.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la altura que le dio el mercurio en el tubo es de 0.76 metros. Con el valor de la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado, sustituyendo esos valores en las fórmulas, tenemos que la presión atmosférica es igual a 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 0.76 metros. Lo que nos da un valor de presión atmosférica igual a 101.396 pascales, que expresado más correctamente sería igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, que sería lo mismo que decir 101.4 kilopascales. Entonces, sus valores son 76 centímetros de mercurio, que es igual a 760 milímetros de mercurio, lo que equivale a una atmósfera o ATM. Si lo expresamos en pascales, tenemos que es igual a 101.3 kilopascales, o lo mismo que sería 1.013 por 10 a la 5 pascales. Welcome to this new lesson. This time you will work with reading comprehension related to asking for and giving explanations and arguments. In this sense, the focus will be on school experiences. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. You can also access the link below to study this lesson's vocabulary and expressions. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy trabajaremos comprensión lectora relacionada con solicitar y ofrecer razonamientos y explicaciones. En este sentido, el tema será enfocado en experiencias escolares. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. También puedes ingresar al enlace que te aparece debajo para practicar el vocabulario y expresiones de esta clase. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Espero que les haya ido muy bien en la autoevaluación. Si no, no se preocupen.
Hoy vamos a reforzar sus conocimientos acerca del tema. Y a propósito de reforzar, ¿recuerdan cómo usar since and because? Permítanme refrescarle la memoria con este ejemplo. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Since I studied math all the weekend, I got an A in the exam. Como estudié matemática todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. Since lo usamos to express results. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we're going to celebrate the Dominican Independence Day next week. We have to write an essay about Juan Pablo Duarte because we are going to celebrate the Dominican Independence Day next week. Tenemos que escribir un ensayo acerca de Juan Pablo Duarte porque vamos a celebrar el Día de la Independencia Dominicana la próxima semana. Because lo usamos to express a reason. Recordemos que, como tarea en la clase anterior, les propusimos hacer un pequeño párrafo hablando de las actividades que has disfrutado en la escuela y que debías incluir en ese párrafo las palabras since and because. En caso de no haberla completado, aún estás a tiempo. Con los tips que vas a aprender hoy, podrás lograr eso y mucho más. Remember, because is used to focus on the reason of something. Because is used frequently in spoken English as well as in written English. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Since is more formal than because. Presten mucha atención a lo que viene a continuación. Se trata de un texto audiovisual en donde una joven nos lee parte de su diario escolar y nos relata algunas de sus experiencias en la escuela. Escuchemos. Read and listen to the following text about my school diary. Lee y escucha el siguiente texto titulado Mi diario escolar. No repitas aún, solo presta atención para que puedas entrenar el oído. No olvides tomar una foto al texto si es necesario. My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. ¿Qué tanto entendieron del texto? No se preocupen si no entendieron todo. Para eso estoy yo aquí. Acompáñenme a descubrir qué significan y cómo usar algunas de las expresiones que utilizó Roberta en su relato. High school was an amazing experience. High school was an amazing experience. La secundaria fue
una experiencia asombrosa. Let me tell you. Let me tell you. Déjame decirte o déjame informarte. Es una expresión que se usa como para poner al día a alguien con algo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Let me tell you. Because it was close to my house. Because it was close to my house. Yo sé que la palabra close le suena como a cerrado o a cerrar algo, pero close significa también cerca. Esta expresión significa because it was close to my house, porque estaba cerca de mi casa. Another significant reason why I loved high school. Another significant reason why I love high school. Otra razón significativa o importante por la cual me encantaba la escuela o me encantó la secundaria. They were so kind and thoughtful. They were so kind and thoughtful. Lo primero es que they se está refiriendo a sus compañeros de clase y sus profesores. They were, refiriéndose a sus compañeros de clase y sus profesores. They were so kind and thoughtful. Ellos fueron tan amables y considerados conmigo. My best friend's name. My best friend's name. El nombre de mi mejor amigo. Yo podría también decirlo como the name of my best friend, pero sonaría muy largo. Y en Spoken English usamos más esa S que indica posesión. Así que el nombre de mi mejor amigo. My best friend's name. They always taught fun and interactive classes. They always taught fun and interactive classes. Ellos, refiriéndose a los profesores, siempre enseñaban clases interactivas y divertidas. Recordemos que taught es el pasado irregular del verbo teach. Teach, presente, taught, pasado. The cafeteria served delicious food. The cafeteria served delicious food. En la cafetería servían comida deliciosa. I took advanced math classes. I took advanced math classes. Math es una palabra que viene de mathematics, pero para hacerlo más resumido o digamos un diminutivo, se usa mayormente math para referirse a matemáticas.